Amigos, bienvenidos a esta tu página, La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama Identificando a los seres creativos. Y cuando hablamos de seres, precisamente estamos hablando de una pluralidad que se encuentra precisamente en el primer capítulo de Génesis. Una de las cosas que realmente ha traído mucha confusión a nivel mundial es la palabra Dios, esa palabra que viene del griego, ¿no? De una raíz griega llamada Deus, que pasó al latín como Deus y luego pasó al español como Dios. Es básicamente una palabra que ha traído bastante confusión, porque básicamente no deja ver la realidad de la pluralidad que existe en el principio o de esta obra creativa, en donde realmente hace que el ser humano no mire más allá. Y entonces obviamente después surgió esta idea de la tal Trinidad o de la llamada Trinidad, donde básicamente esto fue un invento más de la Iglesia romana que cualquier otra cosa, pero que en esencia lo que pasa en Génesis 1 es otra cosa. Entonces, mirando Génesis 1, vemos que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una de las versiones o de las formas más comunes de leer ese primer versículo. En las versiones que han restaurado los nombres o títulos en hebreo, entonces dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí es donde nos debemos concentrar, debido a que la palabra Elohim es una pluralidad que significa poderosos, jueces o gobernantes, de acuerdo al contexto, pero que en ningún momento es esa singularidad como Dios. Y eso obviamente, para poderlo analizar, tenemos que ver que va con el contexto. Y entonces el contexto, ¿cuál es? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces está hablando una pluralidad. Ahora, antes de seguir con esta parte de la pluralidad, es importante entender de que la tierra estaba vacía y estaba desordenada, es decir, le faltaba orden, pero no era que la tierra no existiera. Ese es un punto importante a tener en cuenta. Y entonces esto nos lleva a pensar de que estos seres o esta pluralidad que llegó a esta tierra que sencillamente estaba sencillamente vacía o desordenada, ya había existido o existía. Algunos dicen que posiblemente hubo una especie de destrucción o algo antes que le pasó a esa misma tierra y que posiblemente hubiese habido vida antes o que ya había sido habitada por otras personas, etcétera. Hay muchas teorías al respecto. Ahora notemos que dice el cielo y la tierra, o que vinieron acá y empezaron a hacer unas cosas, pero no realmente el universo, sino solamente concentrados en este planeta. Y entonces eso nos lleva a deducir que definitivamente hubo un grupo que viene de algún lado específico, como incluso lo hablan también las culturas sumerias, antes de toda esta historia bíblica, en donde posiblemente un grupo de reptilianos pudo haber venido, etcétera, pero yo no me voy a concentrar en ese tema, sino en el hecho de que vinieron unas entidades o unos seres de otro sitio, de otra dimensión, y que comenzaron a hacer precisamente, a organizar algo que ellos saben, porque obviamente conocen algo que nosotros no conocemos, vienen de una fuente poderosa, real. No sabemos si posiblemente de esa fuente ellos se sublevaron y vinieron e hicieron sus propias cosas. Aquí estamos viendo de pronto una usurpación del poder verdadero, y entonces vienen y diseñan unas cosas y hacen algo genético. Y es algo así como nosotros, como cuando nosotros tenemos nuestros hijos, estos hijos a su vez tienen otros hijos, etcétera, y empiezan las generaciones. Y podríamos decir de que nosotros seríamos creativos, es decir, tenemos esas facultades, tanto el hombre y la mujer, cuando nos unimos, y tenemos esa facultad creativa, y de esa misma manera podríamos decir que estos seres conocen algunas cosas específicas que vienen y las desarrollan en este planeta que ya estaba hecho, pero que le faltaba un orden. Eso es lo que podemos asimilar de los primeros versos. Después de eso, entonces, nos encontramos con esta parte donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Entonces ahí estamos viendo esa pluralidad donde dice a nuestra, no está diciendo a mi imagen, sino a nuestra imagen. Y ahí estamos viendo precisamente este grupo estando en completa conversación entre ellos, haciendo algo específico. Y entonces ya sabemos la historia de lo que pasó después, de que supuestamente lo llevan a un paraíso y ahí colocan un árbol del bien y el mal, etcétera. También crea una serpiente, este mismo ser que ya se empieza a identificar como Jehová, aunque esa es otra cosa, que lo identificaron como Jehová, pero que realmente él mismo más adelante dice que él no se dio a conocer en ese nombre nunca al principio o en ese título. Entonces aquí puede ser sencillamente una deducción de los traductores, pero que sencillamente era un líder que estaba con unas entidades y que comenzaron a hacer todo este tipo de cosas. Entonces después de todo eso, y cuando ya falla la pareja supuestamente, ya he hecho un video específicamente, eh, el video número 47 que habla sobre saliendo de la dualidad, que sería bueno que usted lo viera y que también viera los videos desde el principio, pero que no me voy a concentrar ahora en ese punto, sino en el punto de que supuestamente cuando ellos fallan, entonces dice ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y entonces ahí nos damos cuenta, como lo he dicho en muchos videos, de que realmente ahí al ser humano fue metido prácticamente planeadamente en una matrix en donde lo meten bajo que tenga ese mismo concepto igual que ellos, y en donde de ahí comienza la culpa hacia el ser humano y una cantidad de cosas que lo comienzan a controlar a través de, usted empieza a mirar toda la historia, se ve que hay un control sobre los seres humanos bajo normas, bajo la culpa y bajo muchas cosas más. Y entonces ahí vemos que cuando dice ahora ha venido a ser como uno de nosotros, pues está precisamente ratificando que todo esto es de una pluralidad. Lo mismo pasa cuando la serpiente o este ser reptiliano le dice precisamente a Eva, ustedes no van a morir, se les ha dicho que iban a morir si comían de ese árbol, sino les dice ustedes serán como ellos, es decir, como los dioses, como Elohim, como los poderosos, sabiendo el bien y el mal, pero ustedes no van a morir. Y entonces ahí vemos precisamente que el ser humano comenzó a entrar en esa mentalidad como ellos, o sea, siendo buenos y siendo malos, y ahí nos queda claro que entonces estos son unas entidades que tienen esas dos características, ¿no? Que pueden ser buenos y que pueden ser muy malos, y eso lo vemos a través de muchas cosas en la misma Biblia, en muchas historias terribles que las he narrado en otros videos y que se seguirán narrando. Y entonces ahí vemos básicamente que todo esto surge de un sistema o de unas entidades que vinieron de otro lugar, de otra dimensión, que aprovecharon el conocimiento que tenían y que en cierta forma han metido al ser humano en una especie de matrix, donde lo empiezan a manipular a través de la culpa y en donde realmente es una pluralidad que todo el tiempo está junta y que podríamos llamarla como una especie de ejército y que en muchas cosas adelante, en otras narrativas como la Torre de Babel, etcétera, vemos que siguen siendo este grupo y siguen hablando en una específica pluralidad. Entonces, hasta que no entendamos que es una pluralidad que se deriva precisamente de ese primer verso, ¿no? De Elohim, entonces las personas, mientras no tengan esa distinción, pues van a seguir pensando en esa palabra griega Dios, que es una singularidad y que sencillamente va a hacer que piensen solamente en un solo ser creativo, en este caso, hablando específicamente de la Tierra, y no puedan ver esa dimensión de lo que pasó ahí realmente al principio y todo lo que esto ha repercutido al ser humano, y que por lo tanto es importante que nosotros entendamos este proceso de estos seres, de estas entidades creativas, que realmente lo que han traído es una especie de manipulación hacia el ser humano, introduciéndolo en esta matrix. Vamos a seguir hablando en próximos videos sobre los siguientes capítulos, sobre las siguientes historias.
Pero lo más importante en lo que me quiero concentrar en este primer video es que se tenga claro que lo que se habla al principio es de una pluralidad, de unos seres prácticamente creativos que vienen y tenían un conocimiento de una fuente que realmente sí es poderosa y que de una u otra manera han hecho que el ser humano haya caído en una especie de trampa en donde realmente precisamente necesitamos liberarnos y entender todo lo que implica o entender con mucha profundidad lo que implicó todo esto desde un principio y en donde realmente metieron al ser humano, y por eso la idea es liberarnos completamente de eso, liberarnos completamente de toda esa culpa que entró desde el primer momento, de toda esa manipulación, y entender, tener claro que fue realmente una manipulación, si es que todas estas historias fueron ciertas, porque sabemos que existe una cultura más antigua como la sumaria, en donde realmente se cuentan cosas que incluso también la Biblia pareciera que las hubiera tomado de ahí, y eso es algo para tener en cuenta. Pero el punto es que nosotros debemos entender esa pluralidad, debemos entender que realmente debemos verlo desde ese punto de vista para entender el resto de las cosas que comienzan a pasar y por qué realmente el ser humano nunca básicamente levanta realmente como cabeza, dijéramos así, en todo el proceso de la historia, y básicamente como que si no hubiera una salida y como que siempre hubiese una norma o una ordenanza, y si no entonces era una falta, etcétera, donde siempre la culpa estaba ahí dominando. Entonces eso sigue hasta el día de hoy, y por eso también es importante entender la otra parte de lo que llamamos Nuevo Testamento, en, don, en donde podemos entender básicamente el proceso de Jesús o de Yeshua, en donde nos dio también unas explicaciones específicas sobre situaciones en las que el ser humano estaba y bajo qué yugo estaba siendo dominado. Entonces, no siendo nada más por hoy, lo importante es que entendamos que todo este proceso creativo empezó bajo una pluralidad, bajo una especie de plan para introducir al ser humano en una matrix, en donde la culpa empezó a jugar un papel muy importante en toda la historia, y por eso hoy día incluso todavía muchas personas sienten esa culpa, cuando realmente debemos liberarnos de la culpa y entender de que aquel que sale de allí, de esa matrix, y se libera de verdad y entiende cuál fue el propósito de Jesús o de Yeshua, entonces esa culpa debe desaparecer, y debemos mirar desde otro punto de vista la historia y escuchar la historia que tal vez no te habían contado o la historia que no sabías. Les doy muchas gracias por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para esta tu página, La Historia que no sabías, y nos vemos en el próximo video.